Primer acto, las 5 pesadillas de la Amazonía. Todos necesitamos un poquito de geografía express para adultos. ¿Sabían que en Colombia está el 6% de la Amazonía? ¿Y sabían que la Amazonía es el 44% del territorio colombiano? Y esos datos sueltos no son los más impresionantes. Pesadilla 1. ¿Alguien quiere pensar en los árboles? Como les dijimos que esta es una historia de terror, lo peor del cuento es que casi la mitad del país está a punto de colapsar por culpa de la deforestación. Para construir vías y carreteras, se deforesta. Para hacer ganadería extensiva, se deforesta. Para sembrar cultivos de uso ilícito, se deforesta. Y detrás de todos esos problemas está una cosa que se llama el acaparamiento de tierra, que básicamente es un montón de gente poderosa interesada en adueñarse de las tierras a la brava para luego negociar con ellas. Para todo esto, de nuevo, se deforesta. Vean lo grave de esto. Desde 2018 se han deforestado 383.910 hectáreas en la Amazonía colombiana. Una hectárea es una cancha de fútbol, entonces hagan cuenta. Si nos vamos más para atrás, es peor. En los últimos 34 años en Colombia se deforestaron 1,4 millones de hectáreas de bosque. Eso es el mismo tamaño de Irlanda del Norte u 8 veces el tamaño de Bogotá. Para entender por qué pasa esto, tenemos que ir a nuestra pesadilla 2. Vacas por todos lados. La ganadería extensiva significa que en grandes territorios se meten vacas y otros animales. El problema es que esos animales necesitan mucho pasto para alimentarse. Y para esto en Colombia hemos tumbado todo el bosque tropical que hemos querido para convertirlo en pasto para vacas. El Caquetá es uno de los departamentos más ganaderos y uno de los 5 primeros productores de leche. Coincidencialmente, No es coincidencia. el Caquetá es uno de los departamentos de la Amazonía donde se presenta la mayor deforestación. En Colombia pasamos de 1.078.000 bovinos en 2016 en esa zona de la Amazonía a 2.021.000 en 2019. Es decir, hemos metido un 87% más de vacas y otros animales en solo 3 años. Entonces, como ya adivinaron, más bosque tumbado y menos Amazonía. Pesadilla 3. Todo lo que brilla es contaminación. En la Amazonía y en general en Colombia hay 2 tipos de minería y ambas son paila. La primera es la minería aluvial ilegal. Gente que se mete en balsas mineras a los ríos y a punta de dragas, unas máquinas enormes, extraen del agua minerales de todo tipo, especialmente oro. En Colombia, el 60% de la explotación de oro por este método es ilegal. El problema es que para limpiar el oro que extraen se usan sustancias tóxicas como el mercurio y eso afecta a los ríos, cuencas, la tierra y todos los recursos pesqueros de los que dependen cientos de familias. Esta contaminación tiene efectos terribles en la salud de los niños como paladar hendido, malformaciones y problemas cognitivos. O que los indígenas de la Amazonía tengan hasta 30 veces más mercurio en sus cuerpos que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El segundo tipo de minería dañina e ilegal es la que se hace a cielo abierto, que es cuando se intervienen extensiones de tierra para extraer minerales como el cobre y el coltán. Esto último es conocido como el oro azul. Lo que sucede con el coltán es que es muy rentable porque sacar 1 tonelada aquí cuesta 9 millones de pesos, pero en el exterior se vende por más de 100 millones y uno pagando la carrera a punta de brownie. Cada día la demanda del coltán va subiendo porque se usa para hacer celulares, tabletas o computadores. Además de ser ilegal, genera mucha contaminación, sobre todo en las cuencas del Orinoco y del Guainía que se conectan con la Amazonía. Pesadilla 4. El problemón de los monocultivos. A nivel mundial, la industria agropecuaria es responsable del 84% de la deforestación en la Amazonía. Y Colombia no se salva de esto. Los industriales ilegales acaparan tierra y también tumban bosque para poder sembrar monocultivos que sirven en teoría para suplir la demanda de alimentos de las personas y animales. Y uno diría, qué chimba, porque llegó el progreso y además vamos a tener más para comer en Colombia. Pero no, porque todo eso que siembran lo exportan a otros países. Súmele a eso que los territorios de reserva forestal es donde más se siembran estos cultivos, porque las autoridades de la zona, que son las corporaciones autónomas regionales, las CAR, no pueden hacer mucho porque no tienen la fuerza para evitar el desastre. Entonces matamos 2 pájaros de un solo tiro. Nos quedamos sin comida y sin el bosque. Pesadilla 5. Dinero sucio, resucio, resucio. Para completar este cuento de terror hay 2 prácticas ilegales que no podemos dejar por fuera: la tala de madera Y el cultivo de hoja de coca con calidad de exportación. es decir, hecho por narcos. Casi la mitad de toda la madera que se vende en Colombia sería ilegal. ¿Pueden creer eso? En cuanto a los cultivos de uso ilícito, desde los 80 los narcos vienen cultivando en la Amazonía para producir cocaína y luego sacarla del país. Los 6 departamentos de la región amazónica han estado ligados a los cultivos de coca en alguna de sus etapas de producción. Por ejemplo, en Putumayo, en 2019, se encontraron casi 25.000 hectáreas de cultivo de coca, 25.000 estadios de fútbol
llenos de coca. Ese es el 5% del total de toda la coca de Colombia. Lo que se ha visto es que todo tiene que ver con todo. Cuando aumentan los cultivos de uso ilícito, también aumenta la deforestación. Eso es lo que pasó en el Parque Natural Sierra de la Macarena, que es el parque nacional con más cultivos de coca sembrados en toda Colombia, en el que se han deforestado cerca de 56.000 hectáreas de bosque entre 2002 y 2019. Un último datico: el 47% de todos los cultivos de coca de Colombia están en áreas protegidas como parques naturales. Ustedes nos dirán, bueno, ¿y qué con eso? Pues bienvenidos a nuestro segundo acto, porque esto nos jode a todos. Esté donde esté en Colombia, a usted le interesa que no destruyan la Amazonía porque lo va a afectar directamente. Si no nos cree, mire. Razón 1, nos vamos a quedar sin comida. El 83% de los alimentos que consumimos son cultivados aquí en Colombia. Mire cómo funciona. Debe haber una conectividad entre la Amazonía, los Andes, el Atlántico y el Pacífico para que se mantengan las condiciones ideales para producir alimentos, para que las pescas sean productivas, para que la germinación de vegetales se dé a tiempo, para que no se pierdan cultivos de tubérculos por fuertes heladas. De la Amazonía depende el ciclo del agua y la regulación del clima. Entonces, si la Amazonía se jode, también jode al resto del sistema. Eso es lo que se llama sistemas que soportan la vida. Dícese de los beneficios derivados de las relaciones entre la tierra, los animales, plantas, agua y toda la biodiversidad del Amazonas. Eso parece complicado, sí, parece complicado, pero es de lo más sencillo. Un ejemplo son las abejas. Sin las abejas nosotros no tendríamos que comer, porque para que una flor o una planta de frutos tuvo que haber sido polinizada antes. Razón 2, nos vamos a quedar sin agua. Echen cabeza, ¿qué industria no necesita del agua? En la industria textil, para producir 1 kilo de tela de algodón, se necesitan 10.000 litros de agua. Por ejemplo, para hacer la camisetica de algodón que está usando, se necesitaron 2.500 litros de agua. No, marica, lo que ustedes tienen es un océano en ese closet, a bucear en ese closet, pues. Y ni hablar de las embotelladoras, pues cada botella de plástico requiere al menos 3 litros de agua o 10 litros de agua para hacer una hoja de papel. Entonces, como ven, del agua dependemos todos. Tan es así que 3 de cada 4 empleos dependen del agua. Y la Amazonía es una gran bomba de agua. Los bosques tropicales chupan agua del suelo y botan pequeñas partículas que forman nubes. A esto se le llaman ríos voladores. Entonces, los árboles son como una gran fábrica de nubes que llevan el agua a los páramos andinos. Por ejemplo, si usted está en Bogotá, rara vez se pregunta de dónde viene el agua que consumimos. De la nevera, ¿no? No, ya sé. De la llave, obvio. Sí, pero metámosle complejidad. Resulta que esa agua viene directamente del páramo de Sumapaz, que está conectado, adivinen, sí, con la Amazonía. Razón 3, la salud está en peligro. Los problemas que ya les contamos que sufre la Amazonía tienen un impacto directo en la salud de la gente. Por ejemplo, la minería ilegal contamina los ríos y eso hace que el pescado que comemos todos esté infestado de metales pesados, como el mercurio, que termina degradando nuestro sistema nervioso y riñones. Y en la Amazonía, a causa de esto, hay niños con malformaciones y problemas cognitivos. El aumento de temperaturas en la Amazonía provoca incendios con humo que afectan la calidad de aire y que llegan hasta Bogotá. Esto genera irritación en las vías respiratorias, empeora la neumonía, el asma, la bronquitis y la capacidad pulmonar. Los frentes fríos de la Amazonía viajan por los vientos de la Orinoquía y explican en parte los fuertes aguaceros de Bogotá. Con esos cambios tan abruptos del clima, pues estamos más expuestos a alergias, virus e infecciones respiratorias agudas. Razón 4, nos quedamos sin energía y literal, apague y vamos. Pillo. El 68% de la energía que consume el país depende de la Amazonía. Gran parte de esa energía se genera en hidroeléctricas. Las hidroeléctricas dependen de la fuerza del caudal de los ríos. Entonces, si esto se altera, por ejemplo, por culpa de afectaciones en la Amazonía, no podemos producir la misma electricidad. Eso es lo que se llama encadenamiento perverso. Cuando nuestra energía eléctrica depende de la Amazonía y cuando no la cuidamos, eso significa que en el futuro vamos a tener que sacar energía por métodos térmicos como el carbón, cuando el mundo va avanzando hacia energías limpias y nosotros para atrás, como el cangrejo. Razón 5, ¿y los pueblos indígenas qué? Si se pierde la Amazonía, se ponen en riesgo los 64 pueblos indígenas que habitan allí, es decir, el 55% de todos los pueblos indígenas del país. Esto es grave por varias razones. Primero, pues porque son personas que llevan viviendo muchos siglos en estos territorios y que si los desplazan se les está arrebatando su cultura y su forma de vida. Segundo, porque se perderían un montón de conocimientos ancestrales que solo ellos tienen y que necesitamos para mantener los bosques en pie. Y no, ese conocimiento no lo tiene Siria. Son estos mismos pueblos los que ya están desapareciendo, como los Carijona o Miraña del Amazonas. Tercer acto, ¿qué carajos podemos hacer?
¿Qué podemos hacer? Nada, morirnos. No, mentiras. Hoy por variar sí les traemos solución. Guía práctica para salvar a la Amazonía en 4 acciones concretas. Solución 1. Plata y voz. Vean, en la Amazonía Oriental están unas zonas que no tienen ni alcaldía, ni gobernación, ni nada por el estilo. Es decir, el paraíso de los anarquistas. Mentiras, mentiras. Son las áreas no municipalizadas, que están bajo la autonomía y el mandato de los pueblos indígenas que viven ahí. Después de mucho trabajo, los pueblos indígenas lograron que el gobierno expidiera un decreto que les garantizara formalizarse como gobiernos de esos territorios y administrar los recursos que les corresponden. Pero como ninguna dicha es completa, sobre todo en este país, el gobierno no ha mostrado voluntad política para implementar el decreto y los ha abandonado. Entonces les ha tocado con las uñas y contando solo con sus organizaciones, ONG y apoyo internacional. Es sencillo. Usted no puede decir que alguien es independiente si no le deja administrar la plata que le corresponde, si no lo deja participar cuando están tomando decisiones que lo afectan y si no le permite construir su vida según su cultura. Solución 2. Desarrollo no es cemento. Lo que están impulsando en la Amazonía es separar el desarrollo del cemento. El cuento va así. Nos hemos acostumbrado a un desarrollo a corto plazo, a mejorar rápido las vías, a construir a la loca y a producir lo que se necesite ya. Pero la propuesta es otra. Un desarrollo que se sustente en mantener la naturaleza como la hemos conocido, con proyectos sostenibles como turismo de paisajes, comercialización de frutos amazónicos como el azaí y la sustitución de cultivos de coca por cacao o palmito. Solución 3. ¿Qué carajos es el granito de arena? Solemos pensar que si yo hago algo no va a cambiar nada porque la culpa es del sistema, pero esto no es tan cierto. Miren este ejemplo. Cada kilogramo de carne consumida genera 27 kilos de dióxido de carbono. Entonces, si en una comida usted se comió 100 gramos de carne, usted solito genera 2,7 kilos de dióxido de carbono. Para absorber toda esa cantidad de dióxido de carbono se necesita al menos un árbol maduro que se demora 30 años en crecer. No le vamos a pedir que de la noche a la mañana cambie por completo su alimentación, pero sí que piense 2 veces antes de comerse ese baby beef. Y así con todo lo que haga. La ropa que se compró, el celular nuevo que salió al mercado y que se lo quiere comprar, la gasolina que gasta, porque todo al final termina dejando una huella de carbono. Averigüe cuál es la suya. Solución 4. Ojo por quién vota. No le vamos a decir por quién votar, tranquilos. Nuestro compromiso en estas elecciones es vigilarlos a todos y a todas. Pero lo que sí le vamos a decir es que tiene que ponerle atención a lo que los candidatos dicen sobre la Amazonía, porque sobre el papel todos la defienden. Desarrollo sostenible para una Amazonía viva. Se puede lograr una mayor prosperidad de la población de toda la Amazonía. La protección remunerada de los ecosistemas estratégicos como la Amazonía. Tenemos que salvar nuestros bosques. Ay, la Amazonía tan linda, el pulmón del mundo, la biodiversidad, Colombia, magia salvaje, encanta. Pero todas esas promesas se quedan en el aire. Toca pedir planes concretos, claros y que sobre todo se puedan ejecutar. Que se entienda que en Colombia no se puede hacer política sin pensar en la Amazonía, que esto no da espera y que la emergencia climática nos está respirando en la nuca, Marce. Entonces todo esto que les contamos es para alarmarlos, para que se pellizquen y para que entiendan que todo puede empeorar si no hacemos algo. ¿En serio van a vivir tranquilos sabiendo que la mitad del país se está acabando? ¿Que no vamos a tener agua? ¿Que vamos a vivir enfermos? ¿Que los pueblos indígenas se van a acabar? ¿En serio?